Amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. Soy Enrique Castillo y hoy día comentaremos los temas que han hecho noticia y que seguramente lo harán la próxima semana. Las encuestas dieron nuevas cifras para la aprobación del presidente de la República y estas no fueron muy alentadoras. Un punto de quiebre que hizo que la tendencia hacia arriba que llevaba al presidente a tener aprobaciones por encima del 60% empezaran a bajar. Si bien es cierto, no es mucho, sí se quebró la tendencia. Y en el camino, pues empezamos a discutir temas como el de los panamericanos, como el del despacho de la primera dama y ahora esta noticia que desde hace 2 días ha estremecido las entrañas del gobierno, porque esto no viene ni de acusaciones de la oposición ni enemigos del gobierno. Es el mismo gobierno, a través del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, que hizo detonar una noticia relacionada con la separación y la denuncia contra el asesor presidencial en temas de salud. Un médico que además fue candidato a ministro de salud. Carlos Moreno fue una de las opciones para ser ministro de salud. Es más, él salió de la casa de Pedro Pablo Kuczynski un día diciendo que había recibido la propuesta formal del presidente de la República y del primer ministro para ser ministro de salud. Pues bien, se han publicado ya las transcripciones de las grabaciones que supuestamente se le habían hecho a Carlos Moreno. La gran pregunta es, ¿quién le hizo las grabaciones? Pero no es la más importante, si bien es una pregunta que a todos nos llena de curiosidad, ¿quién le hizo? ¿Por qué le hicieron? ¿Con qué motivación le hicieron las grabaciones? No es la pregunta principal. Hay otras, como por ejemplo, cómo un hombre como Carlos Moreno, si es que se comprueba todo lo que las grabaciones dicen, llegó a Palacio de Gobierno. ¿Cómo es que llegó a ser candidato a ministro de Salud? ¿Cómo es que hasta hace pocos días era el consejero presidencial en temas del sector? Y adicionalmente algunos otros temas más. Se conocía ya de la situación, de las tendencias de Carlos Moreno. Si estas se comprueban, hay que decirlo, porque la investigación se ha iniciado. No hay ninguna todavía sentencia ni comprobación. Pues bien, estos son los temas que tocaremos hoy día. El gobierno además ha declarado en reorganización, en reestructuración el Sistema Integral de Salud, el SIS, por 120 días. Y hay otros temas más que tocaremos también hoy. Estará con nosotros Luis Alberto Arias, por ejemplo, para tocar este tema de si es que podemos pagar las contribuciones o los arbitrios en temas de seguridad a través de los recibos de luz y algunos otros temas tributarios que vamos a tocar con él. Pero en esta primera parte y en la segunda estaremos con Víctor Andrés García Belaunde y Daniela Bugatás. Y después con Óscar Ugarte, uno de los médicos que más conoce el tema del Sistema Integral de Salud. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Bueno, los hemos invitado porque en el caso de Víctor Andrés García Belaunde tiene una larga trayectoria, no solamente como congresista, sino como acucioso investigador. Y con don Daniela Bugatás porque Carlos Moreno ha sido asesor en el gobierno anterior también. Y hay otros temas como este del despacho de la primera dama, que sería bueno comentar con ustedes dos, y que se han hecho las comparaciones de este gobierno con el anterior. Incluso Nadine Heredia salió a tuitear. Don Víctor Andrés García Belaunde, cae la aprobación del presidente, pocos puntos, pero es un quiebre en la tendencia, y aparecen todos estos temas que hemos mencionado, y este último. ¿Qué opina usted? Bueno, que caiga, la verdad, 2 o 3 puntos puede ser un margen de error. Claro, la tendencia sí puede ser interesante por qué ha caído, averiguarlo por qué ha caído. Pero básicamente yo no me preocuparía mucho por el tema de los 2 o 3 puntos porque finalmente se pueden recuperar más adelante. Todavía puede recuperarlo, estamos empezando un gobierno y puede recuperarlo más adelante. ¿Qué le preocupa entonces? Me preocupa que otros problemas que no han sido tomados en cuenta en esta última encuesta, por ejemplo el tema que usted ha mencionado, el tema del asesor, el tema del despacho de la primera dama, etcétera, son temas que no están incluidos en la encuesta y que eso sí podrían afectar notoriamente a la próxima encuesta dentro de 10, 15 días o un mes, ¿no? Eso sí, creo que habría que analizarlo. Desmenucemos los temas. ¿Está usted de acuerdo con el tema del despacho de la primera dama? No, yo creo que no es necesario, creo que es, habiendo tenido muy mala experiencia pasada sobre este tema,
habiendo sido creado el despacho en los años, en el primer gobierno, o en el gobierno de Toledo, habiéndose luego eliminado, habiéndose vuelto a crear y ahora se elimina y se vuelve a crear, creo que la experiencia es muy mala y las grandes primeras damas que ha tenido este país han hecho mucha obra en forma silenciosa y sin ningún despacho. Por ejemplo, la señora Paquita Benavides, la señora María del Lado Dría y la señora Violeta Correa de Belaunde. Esas tres damas hicieron mucha labor que hasta ahora se ve y se toca en diversas partes del país y nunca tuvieron despacho. Entonces yo creo que es innecesario. Y además, en el caso del presidente Kuczynski, él lo dijo, él prometió que no iba a haber despacho, su esposa lo dijo en la campaña que ella era extranjera, que no quería meterse en temas muy domésticos porque era extranjera, y por lo tanto ahora cambian de parecer. Eso también me llama la atención. De alguna manera se politiza y se convierte en un objetivo de pronto de la oposición, la figura de Nancy Lange. Se puede convertir en el futuro, no ahora, claro, pero dentro de 2 o 3 años puede ser. Un objetivo político. Y eso no le conviene al gobierno. Sobre todo con una persona tan simpática como Nancy Lange, que hasta ahora generaba mucha simpatía y no tenía ningún problema. Así es, exactamente. Es una mujer que se le ve encantadora, yo no la conozco, pero se le ve una mujer de muy buenas intenciones y de muy buena voluntad y que quiera a nuestro país. Pero se puede ser un objetivo político más adelante, porque finalmente va a manejar recursos del Estado y a empleados del Estado a su servicio, aunque sean pocos, pero los va a manejar y va a tener un presupuesto. Entonces yo creo que eso puede ser dañino en el futuro para el gobierno. Don Daniel Aguatas, ¿cuál es su parecer de estos 2 primeros temas? La encuesta y esto del despacho de la primera dama. Mira, yo veo la encuesta al revés. Lo que se ha generado con el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski ha sido una gran expectativa nacional. Y a mí lo que me preocupa es que se comience a desinflar esa expectativa. Y es un poco lo que se está percibiendo. O sea, esa caída de 7 puntos no es por Pedro Pablo Kuczynski, es porque la gente dice, oye, en temas de seguridad, en temas económicos, y eso que aún no se han sumado, que el gobierno que tiene como meta o como ¿cómo eran las 7, dijo el presidente Kuczynski? ¿Los 100 primeros días? No, dio unas... ya, en su decálogo prácticamente. Claro, no es decálogo, eran 5, pero eran sus 7 medidas. El cero corrupción. Entonces, si esto se llega a traducir en un malestar general de la población, o sea, te hago, por ejemplo, tú me mencionaste que viene el doctor Ugarte, que lo respeto mucho, ¿no? Pero es lo mismo, como todo, perdón, el doctor Ugarte, que me disculpe, pero es lo mismo que el señor Moreno. El señor Moreno venía acusado de compras irregulares de ambulancias durante el gobierno de Alan García y también durante el gobierno de Ollantumala. O sea, no es que, claro, acá estamos alrededor de la presunción de inocencia, igual estamos viendo cómo se desapareció todo el dinero que se ha entregado al deporte y seguimos con la presunción de inocencia. ¿Qué cosas están esperando para implementar la lucha anticorrupción al 100% como lo prometió el señor Pedro Pablo Kuczynski? O sea, si va a perder la expectativa, la buena actitud que la población tiene con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que está tolerando, si se comienza a desinflar, no me preocupa a mí realmente lo que puede ocurrir con este gobierno, me preocupa qué cosa es lo que le espera al Perú en el año 2021. Vamos a tocar el tema del CIS después de su intervención, pero entonces lo que usted señala es que de alguna manera las expectativas que Pedro Pablo Kuczynski generó ahora están decepcionando a la población. ¿La población se está decepcionando? Rápidamente, o sea, una caída de 7% no es cualquier cosa. Y no es por lo que haya hecho o haya dejado de hacer él, sino que él representaba una expectativa probablemente sobreestimada, porque tampoco puedes pedirle peras al olmo, o sea, tú no vas a resolver el problema de la inseguridad o el problema de la salud. O sea, como venía conversando con Vitocho, o sea, la gente más necesitada, la gente más humilde, que es la que se entiende en el CIS, es donde estamos hablando el día de hoy de negociados. Negociados que nos hacen recordar a los audios durante el gobierno de Alan García, que era el faenón, ahora comienza a los 60 días de gobierno, el negociazo. Entonces, ¿hasta cuándo, Enrique? ¿Hasta cuándo? Ahora, entremos al tema del despacho de la primera dama. ¿Usted está de acuerdo? Yo sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las primeras damas tienen un rol que cumplir. Perdóneme, ni la Constitución, ni las leyes, nada
le da función alguna a la primera No, dama. pero igual tienen un rol, es igual, es la esposa del presidente. O sea, cuando la señora va a viajar acompañando a su marido a una visita oficial a un país, tiene que comprarse su pasaje con su plata, no puede ir con el avión. Y ya no seamos ridículos. O sea, honestamente, yo creo que hay funciones de protocolo, la señora tiene que atender, o el señor, el cónyuge, tendrán que atender invitaciones donde tienen que presentar discursos, donde tienen que participar. Necesitan un tipo de apoyo. Yo creo que es mezquino ponerse en eso que tiene, que no tiene. Yo trabajé con Violeta Correa, tú no lo sabes. Yo estaba sentado en el piso con Violeta Correa haciendo paquetes para regalar. Pero sí también había gente ayudando a Violeta Correa, gente del despacho presidencial. Yo creo que no hay que ser mezquinos, tener claro, yo prefiero tener claro cuánta gente trabaja para la señora primera dama o para el señor primer damo, cuánto cobran y cuánto se gasta. Y es tema de debate nacional eso, Enrique. O sea, estamos... Lo ha sido, ha estado en todos los medios, ¿no es cierto? Estamos mal. Estamos mal. ¿Usted qué dice? No, no necesita, la primera dama puede tener el apoyo de la propia oficina del presidente para que reciba cartas, etcétera. Puede haber primera dama como no lo ha habido. El presidente Leguía gobernó 11 años sin primera dama. El presidente Belaúnde gobernó 5 años en su primer gobierno sin primera dama, o sea, era divorciado. O sea, ha habido, y el presidente Bustamante Rivero, su esposa nunca apareció. En fin, tenía otras actividades. Entonces, hay mucha gente o muchos que llegan sin primera dama o con la primera dama puede dedicarse a otro tipo de cosas. Y si la primera dama es joven y tiene hijos muy niños, pues se va a dedicar a ellos, evidentemente. Hace su vida. Hace su vida. Entonces, yo no creo que sea necesario. Y finalmente, hay instituciones con la primera dama, podría colaborar, eso sí, INAVIF. Por ejemplo, el productor Pérez Aníbal, que tiene 250 niños cuando tiene capacidad para 4.000 o 5.000 niños. O sea, hay que ayudarlas. Ella podría ayudarlas sin necesidad de involucrarse. Discúlpeme, qué machista tu posición. Yo tengo entendido que la señora primera dama es una experta en temas económicos con una gran formación. Tú la vas a mandar, o sea, que la mujer tiene el rol de ir a cuidar niños. O sea, esa es tu visión. No he dicho eso. Ella puede apoyar y alentar las obras de bien social, claro, las obras a las comunidades. Es un adorno. No ha sido elegida. No ha sido elegida. Esa es una clarísima. Es decir, acá lo que tiene responsabilidad son los que han sido elegidos por el país. ¿Cuando tú invitas a tu casa, tú escondes a tu señora? No tengo por qué esconderla. Ella sale si quiere y si no quiere no sale. Depende. Ya. Si vas tú, de repente no sale. Si va Enrique Castillo, sí sale a saludar. Eso depende, pues. Eso depende. O sea, yo creo que no hay que exagerar tampoco. No hay roles. El rol lo hace ella misma y lo hará de acuerdo a sus posibilidades, a las carencias que ella vea en el país que ella está actuando. Discúlpame, ahora viene Obama. Su esposo le diga. Viene Obama, va a venir ahora, dice, cuando venga, viene con la señora. ¿Sí? Esa señora no la debemos atender, no debe... No, claro que sí. La esposa del presidente peruano no tiene que... No debe cumplir ningún rol. Por supuesto que tiene que atenderla. Ya. La va a atender en su casa. Oye, pero por ejemplo, no va a poder... hablando del presidente de Estados Unidos, la mejor primera dama en Estados Unidos, una de las mejores ha sido la señora Carter. Sí, pero discúlpame. Y viajaba en nombre de su marido. Dejar de ser tema de agenda nacional, no frieguen la paciencia. Estamos hasta acá, 5 años hablando la misma estupidez y seguimos ahora con lo mismo. Porque se han hecho muchas estupideces por eso. Puede ser. Cuando la estupidez es reiterativa, se repite. Yo estoy hasta la coronilla de ese tema. Primera dama, si yo tengo más que suficiente. Pero lo cierto es que durante 5 años vivimos la influencia de la primera. Ya basta, pues, ya basta, ya tosiga. O sea, por eso, pero se está tratando, de lo que se trata es de corregir definitivamente una situación y no generar nuevos problemas. No sabemos si transparentando, como es la palabra del gobierno, se soluciona o si se soluciona simplemente haciendo que la primera dama o el primer damo, como usted lo llama, o quien sea, porque ¿qué pasa si a la presidencia le queda soltero? O es divorciado, la hermana, la madre, o es viudo, la hija, por eso, pero no tiene necesariamente que tener una función. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no quiere tener una función? Quiere dedicarse a sus hijos, como dice don Víctor Andrés. ¿Qué pasa con eso? Se dedica a sus hijos. No, pues se dedica a sus hijos. Entonces, ¿quién ocupa esa plaza? Que existe. O sea, está vacía la plaza. O sea, ahí hay un tema raro. Pero en fin, sí. Para mí es absolutamente trascendente. Bueno, o sea, honestamente. De acuerdo. Esa es su posición. Pero el tema es que manejar recursos del Estado, una persona que no es funcionaria del Estado y que no tiene responsabilidades de dar cuenta de lo que recibe, siempre es peligroso. Ahora, eso es verdad, porque claro, se ha dicho que va a tener 5 personas a su disposición,
que van a trabajar con ella, pero ¿quién va a definir lo que hacen estas personas? Ella, pero si no tiene cargo ni función, ¿a quién le rinde cuentas de lo que ella disponga? Discúlpame, Enrique, en lo que leyó el primer ministro Zavala, habían 3 funciones claramente establecidas, que era trasladar las comunicaciones que llegan al despacho, que llegan a la primera dama en distintas formas, atender las necesidades de compañía o de protocolo que va a tener con su marido, y no recuerdo cuál era la tercera, están absolutamente definidas, por primera vez están definidas. O sea, para mí era más que suficiente, pero si quieren hacer de esto toda una historia, y acá, se ha hecho y definitivamente, pues seguramente la conversación seguirá. Yo creo que conociendo, en fin, o habiendo escuchado a la primera dama actual decir una serie de cosas en torno a lo que ella quiere hacer, estoy seguro que no va a cometer errores. Yo estoy seguro que no cometer errores, pero puede cometerlos. Ahora, y en todo caso, no, Víctor Andrés, eso va a depender mucho de la personalidad. Exactamente. ¿No es cierto? Y yo la verdad es que veo a Jessica Lange una persona, sí, por lo menos en lo que yo he visto, una persona absolutamente... Pero la oposición... El tema va más allá, pues. O sea, está pretendiendo rendir cuentas a una persona que nada más es la esposa o el esposo del primer mandatario de la nación. ¿Cuánto cuesta cada despacho congresal, Víctor? Bueno. O sea, ¿y a quién rinden cuenta los congresistas lo que hacen con su despacho? Bueno, qué interesante. ¿A quién? Pero tú has sido presidente del Congreso. Sí, pues yo sí, por eso yo sí rendía cuentas. Yo a todo el mundo, todos los meses he rendido cuentas. No es así, ¿verdad? Sí. ¿No es verdad? Vean ustedes la página web y van a ver quiénes rendían cuentas y quiénes no rendían cuentas. Bueno, pero en el caso de los congresistas tienen cargo, tienen función, se deben a los electores y deben rendir cuentas. Que no lo hagan. Están sujetos a la Comisión de Ética, sí, a la Comisión de levantamiento del pueblo parlamentario. Yo creo que cuando se hace en fin, eso lo deja usted, pero cuando se hace una legislación, no se hace para la señora Lange, claro, se hace para todo lo que venga en adelante. Y no sabemos qué tipo de primera dama o primer damo puede venir en adelante. Y eso hay que pensarlo bien. Nunca se hace para el corto plazo. No debe hacerse para el corto plazo una legislación. Se hace para el largo plazo. Bueno, no sabemos si han hecho una legislación o simplemente una disposición interna, porque eso no está en... Cambiemos de tema y entremos a este asunto de Carlos Moreno. Una primera pregunta que surge es, ¿cómo llega Carlos Moreno, un hombre como Carlos Moreno? Si es que todo lo que se publique es cierto, porque tampoco podemos, no hay investigación, no hay condena de por medio, por tanto, tenemos las transcripciones. ¿Cómo llega a Palacio un hombre como él? ¿Cómo iba a ser ministro de Salud un hombre como él? ¿Cómo es consejero presidencial un hombre como él? Si es que todas las grabaciones, insisto, son ciertas. Bueno, yo veo difícil que puedan haber inventado tanto. ¿De acuerdo? Si soy tantos datos, acá tengo yo algunos diálogos, son tantos datos y casi todos, en fin, muy ciertos, muy exactos, que me parece difícil creer que todo es una invención, que todo es producto de una novela. O sea, yo parto del principio que debe ser cierto, ¿no? Quizás haya algún tipo de exageración, pero que debe ser cierto. Pero el diálogo me produce a mí una indignación. Un médico asesor del presidente de la República, asesor presidencial, que esté pensando en negocios con los más pobres del Perú. Y en todo el diálogo no hablan de un paciente, sino todo es en función del dinero que van a ganar. Me parece denigrante y me parece ofensivo realmente. Yo no sé qué puede decir el Colegio de Médicos respecto a esto, pero esto me parece espantosamente malo. Un médico que se alegra que un aparato médico esté malogrado porque así él podrá poner otro y ganar dinero. Un médico que se preocupa que su hija, que va a terminar el Cayetano Heredia, que debe ser una buena alumna, porque el Cayetano Heredia todos son buenos alumnos, y que quiere meterla a la parte administrativa. Es decir, quiere crearle una empresa para que sea parte de la... Así, para que sea una testaferra. Para que sea a cargo de la parte ontológica y con otra socia, o sea, y haga maravillas. Y que luego que él trabaje... Yo trabajo a Don Orden en Palacio, pero me pagan el Loaiza. Y saca toda la gente como jalador de combi, toda la gente de Loaiza para hacer él su propia empresa. O sea, trabajan un ratito en el Loaiza y después se van a trabajar con él. Un desleal a su propio centro de trabajo. Realmente me parece una falta de ética, que esto es bueno, si hablamos de come oro y de come pollo, estamos hablando de come enfermos. Es un come enfermos. Esto no es un médico, esto es un carnicero. Es un fenicio de la medicina. Está buscando provecho a base de enfermos y a base de enfermos con muy poco dinero en el bolsillo. Don Daniel Agotas. Enrique, como tú dices, si el contenido de esas transcripciones son ciertas,
esto repugna. O sea, y a mí lo que me lleva a pensar es que definitivamente tenemos un problema serio en el país a nivel de toma de decisiones y cargos de confianza. Esto a mí me lleva a pensar que vamos a acabar con los jefes, ¿no es cierto? O sea, tú en el área médica, y esto es reiterativo, hemos visto que este tipo de situaciones han ocurrido, el CIS con el terremoto de Pisco, o sea, esto no es novedad, este mismo señor ha estado involucrado. Creo que ha llegado el momento que en la administración pública desaparecer a los jefes y que todas las decisiones sean tomadas de manera conjunta por trabajadores, obreros, empleados y abrir la toma de decisiones, porque si una persona, volvemos a que una persona por ser consejero está colocando, según dicen, al jefe presidente de salud, está pidiéndole a una doctora de un hospital que le ponga. Entonces las ramificaciones y las implicancias de lo que significa que una sola persona pueda tomar ese tipo de decisiones. Esto es una bomba, Enrique. O sea, yo no sé qué tendrá que decir el presidente de salud. O sea, si es que lo puso o no lo puso. Creo que tiene que renunciar. Pues que tiene que renunciar si ha sido nombrado o sugerido por este señor. Pero al margen de esto, yo creo que el dolor de cabeza para Fernando Zavala es que esto es un caso en un ministerio. O sea, estos morenos hay en todos los ministerios. Y estos morenos vienen reciclándose en los últimos 30 años. Y entonces, ¿cuándo le vamos a poner fin a esto de una vez por todas? Bueno, pero ¿cómo Moreno llega a ser consejero presidencial? Iba a ser ministro de Salud. Es que lamentablemente, vaya a saber Dios cómo ha llegado ahí. O sea, honestamente, Enrique, la toma de decisiones las toman el Ejecutivo. Tiene que haber llegado, o es conocido, o es muy bien recomendado. Ahora, ¿actuó bien el gobierno, actuó bien Fernando Zavala, actuaron bien en este proceso, en esta denuncia, en esta publicación? ¿Actuaron bien? ¿Hicieron bien las cosas? A ver, yo creo que han actuado a cámara lenta. Yo creo que al final han actuado bien, han reaccionado, pero se han demorado en reaccionar. Porque el señor Zavala los denuncia cuando ya el médico había salido en la mañana a decir que se iba porque lo habían chuponeado. O sea, yo creo que han tenido mucha condescendencia, ha habido mucho cuidado, mucho respeto, mucho temor porque se trataba del asesor del presidente en no tocar. Pero es que hay un tema, porque cuando él presenta su renuncia, dicen que la ministra, y la versión que salió oficialmente es la ministra puso su cargo a disposición del presidente porque este señor Moreno quería poner al jefe de no sé dónde y al otro jefe de no sé dónde, y que la ministra no iba a aceptar que un consejero le venga, que esa fue la causa de la renuncia. Y que Fernando Zavala tomó parte al lado de la ministra pero la ministra ha negado esa posibilidad, por eso es que no le he mencionado, ¿no? Bueno, no lo sé, y de ahí ha salido aparentemente la verdad de esta historia, que para mí es más preocupante por las consecuencias que tiene, y además que seguimos sin tener una respuesta o una herramienta que tenga, en este caso el responsable de la lucha contra la corrupción sigue siendo Fernando Zavala, porque no hay ahorita una instancia, el Ejecutivo no está muy amigo de la Contraloría, que es quien debería estar liderando, en mi opinión, pero por alguna razón no han querido, y algo hay que hacer. Porque aquellos que conocemos algo de lo que ocurre en el aparato estatal, te puedo dar listas de nombres en el Ministerio de la Producción, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministerio de Educación. O sea, esto de acá, los que estamos hace 10 años sabemos quién es quién. Entonces, si se siguen reciclando... Ahora hay otra cosa que quiero añadir a lo que ha hecho Daniela Bogotá, en el sentido de que se demuestra la condescendencia con este personaje, en el sentido de que se le acepta la renuncia y se dan las gracias por los servicios prestados. Eso significa que no han querido meterse con él. O no sabían. También hay que tener... No, pues, porque ya si lo llaman a preguntarle, hay estas grabaciones, y ya el ministro sabía que había unas grabaciones. Y después eso es peor todavía. Y luego renuncia y le dan las gracias por servicios prestados. ¿Qué servicios ha prestado? Entonces, yo creo que han tratado de manejar esto con guantes blancos, por ser el médico del presidente. O sea, según usted, y reaccionan cuando el médico sale a tomar la iniciativa. Porque el médico toma la iniciativa porque sabe que va a salir todo publicado en un canal de televisión, y entonces él sale a pechar al gobierno, entonces ya el gobierno reacciona. Eso es lo que ha pasado, mi percepción. Yo creo, Enrique, sobre todo lo que la población está esperando son reacciones firmes y claras frente... estamos viendo
por ejemplo, el tema de los panamericanos, no por el tema de los panamericanos que ahora quieren taparlo con el tema de la SUNEDO y de la ley universitaria. Ahí hay hechos comprobados de facturas falsas, de dinero que ha desaparecido, y no hay ninguna reacción. O sea, que están esperando para reaccionar, que les reviente una cosa como esta. Pero todos han dicho que lo de los panamericanos es por otra cosa. Es una cobardía, pues, es una cobardía, porque en realidad es odio a de las universidades privadas. Es una defensa, es una estrategia de defensa que han utilizado para desviar la atención. El problema es que se siguen desapareciendo los dineros del deporte, sigue el deporte abandonado, sigue la educación física abandonada, y ese era el tema de debate. Y ahí, no, como lo están tocando el señor, quieren atacarlo, y ahora sí nadie se mete porque nadie quiere meterse contra la ley universitaria. A mí me parece una cobardía realmente lo que están haciendo, de anteponer la ley universitaria frente y que no se digan realmente lo que está ocurriendo, lo que se ha venido haciendo con el deporte, que es, se siguen tapando, o sea, se siguen tapando las cosas. Ahora, esto tiene un efecto positivo en el corto plazo, porque, claro, hay quienes dicen, sí, el gobierno mismo ha destapado estas cosas, pero también es cierto que a 60 días de iniciar la gestión de un gobierno, que esto aparezca, hace que ya haya desconfianza sobre quiénes son los otros colaboradores del gobierno. Bueno, y el gobierno tendrá que investigar a todos sus colaboradores. Pero yo quiero añadir algo que estaba hablando Daniel, en el sentido de que hay que reformar el sistema de salud, evidentemente que no funciona bien. Y acá hay una cosa que se dice que es interesante. El negocio no es la consulta. El negocio son los laboratorios y las medicinas y la farmacia. Es un país donde las medicinas son las más caras de América Latina. O sea, yo creo que esto puede servir para hacer una reestructuración total del sistema y del sector, que me parece que es fundamental en un país donde las medicinas y los laboratorios son sumamente caros. Y aquí está la explicación. Pero eso se va a lograr cuando tengamos en claro una nueva forma de administrar lo público. O sea, si nosotros vamos a seguir con estos comités de selección que deciden y se hace lo que para sea la compra o el servicio o el laboratorio o la contratación, tenemos que tener un cambio. Esperamos que, recién hoy día han publicado la ley de delegación de facultades, ahí se tiene que modificar, no pueden seguir trasladando esta toma de decisiones a gente que va a hacer lo que le da la gana y después lo único que te queda es tapar los huecos que generaron. Yo creo, para terminar, no debe haber asesores. El presidente no necesita asesores. Esa era la otra pregunta que le quería hacer. Así es. ¿Hay necesidad de consejeros presidenciales que además a veces terminan siendo voceros de un sector, dejando de lado al ministro? Así es. Ha pasado en el gobierno nacionalista, donde los consejeros en seguridad tenían más voz que los ministros del Interior, por ejemplo. Así es. Los asesores no están en el organigrama del Estado. Por lo menos de la Constitución. El presidente, sus asesores naturales son sus ministros, que tienen 19 y cada cual en su especialidad. Esos son sus asesores porque además son los que van a responder por él. No son secretarios, son ministros. O sea, van a ejecutar lo que él dice y ejecutar la política del gobierno. Y por tanto van a responder por él. Cada firma de un ministro responde y asume responsabilidades del propio presidente de la República. Esos son sus asesores. No que contrate a otros que van a Palacio a hacer negocios privados. ¿Usted piensa lo mismo? No, yo sí creo que tiene que tener la libertad de contratar a la gente que quiera manejar el país. No es manejar una empresa, o sea, no es manejar un banco. O sea, el primer mandatario en el Perú, pero es un país absolutamente presidencialista, todas las decisiones pasan. Yo sí creo que tiene que tener más, debiera de contar con un gabinete por ley de asesores. Eso es lo que yo pensaría respecto. Muy bien, muchísimas gracias, don Víctor Andrés García Belaúnde, don Daniel Bogatás. Gracias, Enrique. Por esto que recién empieza. Vamos a ver cómo revienta. Qué pena, ¿no? Y cómo avanza. Qué pena que a 60 días o 68 días ya estemos con un escándalo de esta naturaleza, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, volvemos para hablar con Óscar Huarte, justamente sobre el CIS.